Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Esto es Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco. Bienvenidos. El mundo hoy vivió una nueva jornada del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Colombia no fue la excepción. En varias ciudades del país salieron mujeres a protestar precisamente por esta causa que en nuestro país, lejos de mejorar, empeora. Escuchen esta cifra: 2,7 mujeres son asesinadas en Colombia todos los días. Una cifra, por supuesto, dolorosa, un fenómeno que va en aumento y que es global. Según la ONU, en el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o violencia sexual. ¿Qué está haciendo el Estado colombiano para esta problemática, para proteger a las mujeres? ¿Cuáles son las soluciones a la mano? Entramos en Zona Franca. Justamente hoy, cuando el país conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el caso de Colombia se conoció un caso que parece la justicia al revés, el mundo al revés. Es el caso de una mujer, Lely Vanegas, que fue condenada por violencia intrafamiliar, una mujer que durante varios años había denunciado este tipo de agresiones por parte de su compañero sentimental con quien tiene y tenía una familia. Lely, bienvenida a Zona Franca, buenas noches. Bueno, vamos a mejorar la comunicación con Lely. Lamentablemente se nos acaba de caer la comunicación. Vamos a hablar hoy del Día Internacional de la Mujer. Tengo esta noche aquí acompañándome en la mesa. Está Fabrina Costa Contreras, está Valentina Enciso y Mariana Botero. Muchas de ellas feministas, representantes de organizaciones. En el caso de Fabrina, de Evas y Adanes. Mariana Botero Ruge, que es profesional en ciencia política y gobierno y abogada también y coordinadora del programa Justicia para Todas, la Fundación Feminicidios Colombia. Y Valentina Enciso, que es politóloga con énfasis en gestión pública y activista por los derechos de las mujeres. Las mujeres de las que hablaremos esta noche en Zona Franca, una mesa completa de mujeres. Fabrina, bienvenida a este espacio. Gracias, María Camila. Pues quiero comenzar, lastimosamente no pudimos comenzar con Lely, pero quiero comenzar con este caso, Fabrina, a propósito, justamente hoy que se está conmemorando el Día Internacional de la Violencia, de la no violencia contra la mujer, el mensaje que se envía a las mujeres con esta condena de 4 años a esta señora. Yo creo que hay algo importante de lo que siempre hay que hablar y es de la cultura patriarcal en la que estamos. Yo creo que los imaginarios sociales vienen tan arraigados y tan fuertes que desde siempre somos poco solidarios con las víctimas y estamos siempre preguntándonos o diciendo cosas como la violaron por mostrona, algo tuvo que hacer, se lo buscó. No sorprende lastimosamente esta decisión y no sorprende porque estamos en un mundo en el que incluso, o no incluso, en el que la justicia, el derecho se están cimentando desde esquemas patriarcales y así no podemos seguir porque la justicia tiene que verse con ojos también de perspectiva de género y en ese sentido lo que tú mencionas de esta mujer es lamentable porque sabemos de su situación de víctima y ahora es victimaria. Esto no puede seguir sucediendo porque es una mala señal, es una mala información que se le manda a quien ejerce la Sin duda es un mal mensaje que envía la justicia a las mujeres cuando se conmemora justamente el Día de la No Violencia. Ya estamos con Lely Vanegas. Lely, bienvenida a Zona Franca. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder visibilizar mi caso con ustedes. A usted muchísimas gracias por estos minutos, por acompañarnos esta noche hablando de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y todo tipo de violencia. ¿Cuál es su historia? ¿Qué fue lo que le ocurrió a usted y cómo termina usted de víctima a victimario? Bueno, es una situación bastante compleja. Viví una situación de violencia intrafamiliar y de género durante muchos años por parte de mi expareja. Sin embargo, pues yo ya contaba con medida de protección y los hechos más graves ocurrieron el 5 de junio de 2015 cuando este hombre decide agredirme sin motivo alguno en vía pública. Después de mucha lucha y 6 años de lucha, él queda condenado por el delito de violencia intrafamiliar agravada en contra mía, en contra de mi hija, por violencia sistemática, es decir, a través del tiempo y progresiva, cada vez más grave. Sin embargo, él aceptó cargos, él aceptó que me agredió sin motivo alguno y que veníamos siendo víctimas, pero aún así estando condenado fue a dar su declaración en mi contra, él estando preso.
coloca esa falsa denuncia, después sale por vencimiento de términos y me entero de esa falsa denuncia en 2017, me imputan cargos en 2018 por violencia intrafamiliar, supuesta violencia intrafamiliar. El proceso continúa y lamentablemente pues el juez decidió creerle al agresor, a la mamá que solo miente, a la hermana que solo miente, a una amiga que llevaron que solo miente, y todas nuestras pruebas que sí son reales las tiró por la borda, no las quiso tener en cuenta y decidió el día de ayer condenarme a 4 años de prisión domiciliaria. ¿Desde qué año usted era víctima de agresión por parte de Santiago, que era su compañero sentimental? Bueno, la relación en 2008 inicia agresiones de una manera muy sutil, sí, muy sutil, pero cada vez fueron más constantes las agresiones y el ciclo de violencia es muy difícil, por eso es importante explicarlo, que salir de ahí no es fácil, que el agresor sabe cómo mantener a su víctima dentro del ciclo de violencia, mantenerla manipulada, y en este caso no solo era él, sino su mamá también, siempre me buscaban para que yo le diera oportunidades, fue muy difícil salir de ahí. Leili, ¿y qué vio la justicia que no, es decir, que no le permitió llegar a otra conclusión diferente a la condena? Porque usted es condenada a 4 años de cárcel en una decisión que parece sin sentido, entendiendo los antecedentes suyos, que había denunciado violencia intrafamiliar. Sí, así es. Nosotros sí llevamos testigos presenciales, llevamos el peritaje del doctor Belisario Balbuena, psicólogo forense, la medida de protección, llevamos las sentencias condenatorias en contra del agresor y el juez simplemente decidió condenarme con dichos y con nada cierto, ¿sí? Solo con mentiras, desconociendo totalmente el enfoque diferencial de género. ¿Y dichos que aseguraban que, Leili, que usted le había pegado a esta persona? Sí, que el 5 de junio él no había sido agredido por otras personas, sino por mí, y que él había sido siempre una supuesta víctima por parte de esta mujer agresora y que le daba pena denunciar por ser hombre, cuando yo ya contaba con medida de protección, cuando él ya estaba condenado y la familia de él en el juicio simplemente dijo que no conocían ninguna agresión por parte de él en mi contra, ya estando condenado. Leili, usted es madre, ¿es así? Soy madre cabeza de hogar de 2 niñas, quienes no tienen padre. Él perdió la patria potestad de la hija que tenemos en común, nunca respondió como padre tampoco, y pues mis hijas me tienen a mí, yo las tengo a ellas. Sí, y usted es madre, cabeza de familia. ¿Qué va a pasar ahora con usted, con su familia, con sus niñas, con esta decisión de un juez que la condena a 4 años de cárcel? Pues esto quedó suspendido porque se apeló. Vamos a agotar todas las instancias posibles para poder demostrar mi inocencia. Él dio los 4 años domiciliarios, es decir, por lo menos tuvo en cuenta de que mis hijas serían completamente afectadas a nivel emocional al separarlas de mí. Sin embargo, yo no tendría por qué perder mi libertad. Mira, algo muy importante que pasó con esta atroz decisión. Yo, una mujer que no le hice nada a ese hombre, ni le toqué un solo cabello, nada, o sea, absolutamente nada, y me condenan, ¿qué será una mujer que se logra defender? Entonces, también la legítima defensa ayer se cayó con esa decisión. El juez, ¿qué mensaje está dando? Que las mujeres tenemos que estar sometidas a lo que el hombre diga. Sí, sometidas a lo que el hombre diga. A lo que él quiera y además agredir. Sí, lastimosamente, Leili, este caso, esta decisión en su contra se conoce hoy, insisto, cuando se está conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Qué mensaje le envía usted a las mujeres que están en la misma situación suya, que deben ser muchas mujeres pasando por esta misma condición de ser revictimizada por la justicia? Eso es terrible. Lamentablemente, pues yo les digo a ellas que en este momento yo no sabría si lo mejor que hice fue denunciar o no, porque el mensaje que le está dando la justicia en este momento a la mujer es denuncie, 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 pero no, si denuncia, le hacemos perder su libertad, le vamos a creer al agresor, le vamos a dar garantías al agresor y a usted hasta la podemos separar de sus hijos y enviarla a una cárcel. Entonces esto es inaudito que en Colombia estén condenando víctimas y que las estén haciendo pasar como victimarias. Sin embargo, pues yo les doy un mensaje que yo soy su vocera, que yo soy una persona que pues tuvo estudios y aún así me hicieron todo esto.
¿cómo será una pobre mujer que no puede ni siquiera defenderse? Entonces, que cuentan conmigo, que me pueden buscar en redes sociales, que hay que hacer una red de apoyo muy grande, muy grande, para que esto no siga sucediendo en Colombia, porque yo sé que es ir a una fiscalía, a una comisaría y que te digan, ay, pero ¿por qué se aguantó tanto? ¿Pero por qué? Y que tengan siempre presente que la víctima nunca va a ser culpable de regresar a un ciclo de violencia, siempre va a ser el agresor el que manipula, que nunca se sientan culpables, ellas no tienen la culpa de estar ahí. Es Leili Vanegas, la mujer que fue sentenciada por un juez por violencia intrafamiliar contra su pareja. Leili, muchísimas gracias por estar acá con nosotros de manera virtual. Hubiéramos querido tenerla en esta mesa que está hoy repleta de mujeres que alzan su voz en rechazo a la violencia contra la mujer. Entiendo que usted está en este momento en detención domiciliaria. No, esto quedó suspendido, sin embargo yo no estoy dando pues entrevistas ni nada presencial por temor, porque este agresor está prófugo, no sabemos dónde está. Es un peligro para mis padres, para mis hermanos, para mis hijas y para mí latente. Es una persona peligrosa con anotaciones de la policía, con diagnóstico de heteroagresividad, en cualquier momento puede arremeter contra nosotros. Entonces por eso pues estoy salvaguardando un poco nuestra seguridad. Leili Vanegas, le enviamos desde acá un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estos minutos, por contarnos y compartirnos su historia acá con los televidentes de Zona Franca en Red Más. Muchísimas gracias a ustedes. Uno de los casos símbolo, hoy le decía, cuando se conmemora el Día de la No Violencia, Valentina, contra las mujeres, la percepción, el mensaje que envían los jueces, la justicia, en la lucha contra la violencia contra la mujer. La verdad, nos damos cuenta que en Colombia no tenemos realmente justicia feminista y que el papel de víctima de las mujeres no termina simplemente por su agresor, sino que todo el sistema de justicia continúa reproduciendo y revictimizando lo que ha sucedido con las mujeres. Y eso creo que es claro, no tenemos rutas de atención claras, evidentes, no sabemos realmente si vamos a tener respuesta por parte del Estado colombiano o no, y eso es algo que en este momento es la consigna desde el 25N para el Estado, desde toda la movilización de mujeres frente a qué va a pasar con los protocolos de justicia de atención a los casos de violencia de género hacia las mujeres. Mariana. Hay un tema que es muy complicado y que es muy importante comentarle a todo el mundo, y es que la aplicación del enfoque de género en la justicia, en el derecho, no es una cuestión optativa. No es una cuestión de si me gusta, de si no me gusta, de si estoy de acuerdo, porque claramente es un debate muy amplio. Hay muchas personas que van a estar aún en contra del feminismo, hay personas que todavía piensan que eso es una cuestión de gustos. Sin embargo, el Estado colombiano ha suscrito convenciones internacionales que son absolutamente enfáticas en que la aplicación del enfoque de género no es una cuestión optativa, ni de fiscales, ni de jueces, ni de abogados defensores, y en ese sentido es muy preocupante ver cómo aún hay personas, hay funcionarios judiciales, hay funcionarios administrativos que consideran que eso no es con ellos. Ha sido muy triste y ha sido muy duro también para nosotras, que muchas veces llegamos a audiencias con la Fundación, nosotras ejercemos representación judicial de víctimas, y nos dicen funcionarios como: es que ustedes ven feminicidio en todos lados, es que ustedes ven violencia contra la mujer en todos lados, es que ustedes están exagerando. Y esto no es una cuestión de exageración. Solo de enero a octubre de este año hemos contado alrededor de unos 243 feminicidios en el país. Eso es 12% más alto que la cifra que teníamos el año pasado para esta misma época. Y ahí realmente cabe cuestionarnos qué es lo que está sucediendo con las instituciones. Porque muchas veces nos trasladan a nosotras como víctimas la responsabilidad de denunciar, de hablar, de ir a la justicia, como lo hizo Leili. Y miren cómo resulta la situación. Muchas veces estas mujeres que terminan siendo víctimas de violencia feminicida son mujeres que habían denunciado previamente, y eso es lo más complicado. Siempre se le traslada la responsabilidad a la víctima de cuidarse, de identificar las señales, de huir, cuando muchas veces incluso al denunciar, al acercarse a la administración de justicia, tocar la puerta, se dan cuenta que sencillamente reciben la puerta cerrada de la Administración de Justicia. Mariana, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, porque definitivamente no solo en los espacios jurídicos, no solo en las instituciones, sino también en las comunidades, vemos lo que yo siempre he llamado el arraigo de los imaginarios sociales. Qué fuerte es normalizar la violencia.
y ver, como dice Ginette Bedoya, nuestra insignia de defensa contra la violencia sexual, los cuerpos de las mujeres son vistos como trincheras para la violencia. O sea, pareciera que se legitima desde la infancia, al niño se le dice tu novia a los 3 años, el niño no sabe qué es, pero le están diciendo que le autorizan a que el cuerpo de la mujer sea de su potestad. Después, en la adolescencia y en la juventud, pues no vamos a tener a un hombre o a un masculino que respete el cuerpo. También a la mujer no se le dice, como dice Alejandra Borrero, oye, sé valiente, oye, mira, lucha, sino tienes que ser una dama, tienes que ser muy débil, muy sometida, muy abnegada, el rol ese idealizado de lo que es ser madres. Entonces creo que esto, más allá de lo que ocurre en esos escenarios que tú dices, yo he visto en comunidades donde el comisario o la autoridad es compadre del victimario. Ese es mi compadre, conciliemos. Una violación y una violencia no tiene conciliación, así de sencillo. Cuando se llega ahí, se llega después al feminicidio y no hay vuelta atrás. Como lo del caso de Leslie, que está en absoluto peligro porque la justicia le está diciendo al victimario, siga, aquí le damos toda la venia. Y eso pasa todos los días. Sí. Mariana. Ahora, digamos que algo que a mí me parece súper fundamental para empezar a hablar de violencias de género también es de qué manera vamos a empezar a comunicar que es algo que nos afecta a nosotras y que nuestros agresores lo continúan haciendo, porque sí, nosotras estábamos hablando sobre violencias de género y nosotras nos encargamos de hacer nuestros protocolos, de denunciar, pero de qué manera también vamos a sensibilizar, por ejemplo, a los hombres, de que son nuestros agresores, para que de alguna manera también empiece a cambiar un poco toda la comunicación, parte. Valentina, debería comenzar desde qué edad y cómo. No, desde la infancia. Por ejemplo, una consigna desde la el carga antes de feminismo. nacer. Claro, Total. no, es que desde el feminismo, por ejemplo, con el tema de educación sexual integral, se supone que debe empezar desde grado 0 hasta 11 y que no solamente sea un discurso para hablar de temas de métodos anticonceptivos y de enfermedades de transmisión sexual, sino también qué pasa con los roles de género, qué pasa con las diversidades sexuales, qué pasa con las violencias de género, porque eso también debería tocarse en la cátedra de educación sexual y esa creo que es algo que es fundamental empezar a plantearnos en Colombia. ¿Cómo vamos a construir realmente una cátedra de educación sexual integral en los colegios? Usted menciona una cifra impactante, por lo menos 243 feminicidios, que es un 12% más que el año enseguidamente anterior. ¿En qué estamos fallando? Hay un tema que es muy complicado y es muy de la mano con lo que tú estabas hablando. ¿A quién se le está dirigiendo la política pública de violencia contra la mujer? Porque, obvio, y como iba diciendo anteriormente, a las mujeres nos dicen todo el tiempo, tenemos que estar despiertas, tenemos que identificar las señales, tenemos que denunciar a nuestro agresor. ¿Y en qué momento le hablan a los hombres? Yo quiero saber en qué momento la política pública de violencia contra la mujer en Colombia empieza a interpelar a los hombres y les empieza a decir que tal vez las acciones que están cometiendo no son las mejores, que tal vez esos mal llamados micromachismos, porque ningún machismo es micro, deberían ser erradicados. Y ahí estamos fallando. Claro, es un avance que se hable del tema, es un avance que se invierta, por ejemplo, en las diferentes líneas de atención, que existan implementaciones de líneas y rutas de violencia, pero también tenemos que empezar a comunicarnos con los agresores. Claro, también hay mujeres agresoras, siempre existirá este argumento de a los hombres también nos pegan, a los hombres también nos matan. Obviamente somos conscientes de eso, sin embargo tampoco podemos desconocer que lastimosamente a los hombres que los matan, generalmente los matan otros hombres y sin razones en las cuales exista una sistematicidad. En cambio, en el feminicidio podemos identificar que sí existe y que sí es posible que maten a las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Qué abarca, Fabrina, eso justamente que usted dice por el hecho de ser mujer? ¿Qué significa eso de que a una mujer la maten por ser mujer? Sí, mira, hay algo interesante y es que a veces dicen, pero todas las mujeres que asesinan son feminicidios. No, el hecho de ser mujer implica también la eroticidad, el relacionamiento vertical y machista que hay sobre las mujeres. El hecho de ser mujer en términos de si era mi pareja no puede ser de nadie más, era mía, ¿sí? Y yo siento
el victimario siente la capacidad, el derecho, la autoridad, la libertad de asesinarla, de mandarla a asesinar, de torturarla, porque ese cuerpo no le puede pertenecer a nadie más. El hecho de ser mujer, porque la mujer decide hacer política y el cacique político no considera que ella no debe ganar, entonces vamos a cortarle el camino. El hecho de ser mujer es importante decirlo, porque la violencia basada en género es eso, es por qué no. Porque el señor que se emborrachó en el billar, y yo lo hablo así porque soy guajira, porque conozco la región, los territorios, y es así como se entiende el mensaje, porque el señor no mató o no golpeó a su compañero del billar, por qué no mató al taxi que lo llevó, por qué no le gritó o escupió al vigilante del estadero, por qué fue donde su esposa y le pegó. ¿Por qué a la mujer? ¿Por qué por el hecho de ser mujer? Porque su inconsciente colectivo, su arraigo machista le dice que él es el dueño de ella, y todos a ella le dicen que ella debe ser abnegada, sobrellevarlo y llevar en paz todo esto. Y yo quería, ahorita estaba viendo mi teléfono, porque Mariana decía unas cifras. Yo siempre digo, cuando me entrevistan, lo que menos quiero es hablar de cifras, porque una sola es demasiado. La cifra debería ser 0, pero causa mucho, digamos, me llama la atención que esto del Observatorio de Género el año pasado, ¿cuánto se incrementó las llamadas recibidas, solo las llamadas recibidas a la línea 155? No estamos hablando en cuarentena, es decir, estamos hablando de la violencia que ocurre mal llamada, intrafamiliar, muy mal llamada, porque no es violencia intrafamiliar que los trapitos se lavan en casa, es una violencia. Esa violencia dentro de los hogares, que sucedió por hacinamiento, por todas estas cosas de la cuarentena, hizo que se incrementara en 13.775 las llamadas entre 2019 y 2020, solo las llamadas en general por cualquier violencia. Casi todas, el 98% eran mujeres. Y con el caso de violencia intrafamiliar, lo que consideraban que era violencia dentro del hogar, 10.953. Es decir, estamos diciendo, esto es solo un indicador, María Camila, porque quien dice, yo no creo en eso, quien vio ahorita la entrevista dice, ¿yo para qué voy a denunciar? Quien no cree en el aparato judicial, o quien va y se queda en su registro, ¿no? El comisario, la autoridad que le dice, ahí es viernes y es festivo, vuelve el martes, y ya el martes la mataron, esa no quedó, esa denuncia no quedó. Entonces, ese subregistro, todo eso tiene que ver, y lo que Valentina, remato con eso, decía, es importante, saber llamar las violencias. No podemos seguir, y tus colegas, y el cuarto poder, que es el periodismo, no podemos seguir con titulares de la violaron por mostrona. No, la violaron porque había un violador, punto. La mataron porque provocó al esposo borracho, la mató porque él quería matar. O sea, el asesino mata y el violador viola, no porque yo lo provoque. Es un poco el mensaje que quiero dejar. Valentina. Yo rescato mucho la parte en la que cómo nos damos cuenta que es violencia de género. Y es que cuando hablamos, por ejemplo, de violencia política, tiene una dinámica súper clara y súper contundente frente a lo que es violencia de género. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que una mujer es violentada cuando quiere participar en política? Desde Organización Artemisa hemos adelantado un proceso súper chévere con mujeres lideresas en Colombia, y es frustrante saber que entonces no las están apoyando financiera ni económicamente para poder hacer sus campañas, que además de eso están siendo amenazadas por el simple hecho de querer participar en política, bien sea por opositores, por los mismos miembros de partidos o por grupos ilegales. O sea, es frustrante que a una, por ser mujer, ni siquiera pueda participar y tenga la garantía de tener un espacio para poder participar en el poder y en algo tan específico como lo es la política. Sí, Mariana, a propósito de eso que usted menciona, de la política y ese entorno tan oscuro muchas veces y que se torna turbulento de la política, hoy justamente se conoció una campaña de violencia contra la mujer del senador David Barguil, que es conservador, que decidió usar, fíjense ustedes, estas imágenes muy al estilo de la campaña Solo porque soy mujer. La idea del senador no salió bien, primero porque la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez no le gustó mucho que utilizaran su rostro, su imagen sin su autorización, y segundo, porque varios usuarios en redes sociales le reclamaron, lo recriminaron por haber dado el crédito a la campaña, no haber dado el crédito a la campaña original, que es de Estados Unidos, Solo porque soy mujer, y por haber utilizado ahí la imagen de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Está allí Paloma Valencia, está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entre otras mujeres. La verdad es bastante indignante que hagan esto, primero porque parece una burla a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Segundo,
también denota un poco la parte privilegiada, ¿no? De que estas mujeres sí pueden tener ciertas violencias, pero no se iguala a las violencias que viven en territorios, no se iguala a las violencias de las mujeres que viven en las periferias. Creo que es indignante y tenemos que pronunciarnos al respecto porque no tiene por qué caricaturizar lo que es la violencia de género. Mariana. Hay un tema que es muy importante y justo que estábamos hablando ahorita del tema de los medios de comunicación, también las redes sociales están empezando a fomentar una cosa que se llama la violencia simbólica. Violencia simbólica es aquella violencia que se ejerce a través de, por ejemplo, horribles coberturas en medios de comunicación, campañas como estas que lastimosamente no debe, o sea, ya para este punto deberíamos ser conscientes que este tipo de campañas realmente no están concientizando a nadie, están parodiando, están burlándose, están casi que humillando a tanto las mujeres de las cuales se usó la imagen, como las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y de todo tipo de violencia machista. Entonces, realmente, para hacer este tipo de cubrimientos, para querer comunicar y pronunciarse en el marco de un día tan importante como es el 25 de noviembre, uno tiene que estar asesorado. Y yo no dudo que este senador seguramente tenía excelentes intenciones, sin embargo, puede resultar haciendo mucho más daño que bien a través de estas horribles campañas que hemos visto. Entonces, la verdad, es un tema, además que una de las fotos decía como, es que ella podría ser tu mamá. Y ahí yo me quiero preguntar si es que yo solo merezco respeto porque soy madre, porque soy hija, porque soy hermana, y no porque soy una persona. Entonces, claro, nosotras hablamos de derechos humanos de las mujeres y nos dicen, todos tenemos derechos humanos, no deberíamos diferenciar entre hombres y mujeres, pero para cuando van a cubrir estas campañas, para quedar bien en días importantes, ahí sí es que puede ser tu mamá, es que puede ser tu tía. No importa yo quién pueda ser o qué rol cuidador yo tenga que cumplir en la sociedad. Yo merezco respeto porque soy una persona y porque soy una mujer, independiente de cómo tú me quieras entender o cómo tú me quieras percibir desde los roles de cuidado y los estereotipos de género que se nos han impuesto como mujeres. Mariana, tú lo que decían las dos a mí me parece interesante porque de la Asociación Eva Ciudadanos que lideró hace más de 10 años, siempre nos remontamos a lo académico y a lo activista. Yo creo que hay que abrazar eso y hay que conocer lo que tú decías de las campañas. Hay que conocer la historia de los días. Mucha gente dice, ay, el Día de la Mujer y el 25, ¿y qué más quieren? La pregunta del qué más quieren, que es violenta en sí misma. Yo hoy lo planteé en mi columna semanal y es, las hermanas Mirabal, las frases que uno encuentra de ellas es, yo no quiero que mis hijas vivan en la dictadura. Yo prefiero morir y desde la muerte seguir luchando. Y es en homenaje a ellas tres, y yo aprovecho, María Camila, porque a veces decimos, ay, Naciones Unidas declaró ese día. Una vez sentada con Florán Thomas, historia de las tres hermanas, que estas tres hermanas fueron asesinadas por la dictadura, por todo lo que, incluso sobrevivió la que menos se visibilizaba, ¿no? Eso también tiene que ver una lectura, digamos, ustedes en Artemisa lo plantean muy bien, y es una lectura política. Pero nosotras, las feministas de la nueva generación, incluso las personas en los colegios, dicen, es que se conmemora porque Naciones Unidas, con todo el respeto por Naciones Unidas, lo declaró. No, esto nace en el año 81 en el Congreso de más de 300 mujeres, cuando no existía WhatsApp ni toda esta plataforma de internet. Mujeres como Florán Thomas y todas estas feministas colombianas generaron un espacio con mujeres latinoamericanas, más de 300 mujeres, y ahí acordaron que se declaraba el Día de la No Violencia Mundial por la muerte de ellas tres el 25 de noviembre. Entonces, esa historia hay que saberla. Y fue acá en Colombia, es decir, Colombia es ejemplo y referente de marco jurídico a nivel mundial, pero también encabezamos la lista en estadística. Entonces quiere decir que el problema es cultural y formativo, no quiere decir que nos haga falta. Tenemos la 1257 de 2008 que ya es adolescente y todavía está en pañales, o sea, todavía toma tetero y no tiene edad de adolescente. El tema no es de reglas, de normas, sino de aplicación y de conocimiento. Y de apropiación al interior de los hogares, pero también en la publicidad, pero también en la música. Y si nos metemos a hablar de todos esos escenarios, imagínense, ya sabemos qué ha pasado últimamente con las canciones que animalizan a las mujeres, que las cosifican, ¿cierto? Ya vamos a hablar de eso, de esas mujeres que estigmatizan mucho más a la mujer, pero mientras tanto vamos a hablar del país, de Colombia, que más allá de mejorar en la lucha justamente en la eliminación de la violencia contra las mujeres, empeora. Aquí en Zona Franca hicimos un repaso de los casos más sonoros, porque son muchísimos que no se denuncian de violencia contra las mujeres. En Chile,
México, Turquía, Francia. Y en buena parte del mundo se vivió el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un mundo donde, según la ONU, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido o experimentado alguna forma de violencia luego del inicio de la pandemia. En Colombia, el día se vivió al son de manifestaciones y de distintos balances. Son cifras que siguen alarmando en una sociedad como la nuestra, colombiana, en pleno siglo XXI, y donde ya era hora de que la igualdad de derechos y la protección frente a las mujeres sea una prioridad fundamental en nuestro país. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la entidad atendió desde 2018 cerca de 18.000 mujeres víctimas de violencia basada en género. Las edades de mayor atención fueron entre 29 y 40 años y de 9 a 28 años. Y el panorama en cuanto a asesinatos no es muy alentador. Según Medicina Legal, cada día en el país son asesinadas 2.7 mujeres. Por todas estas razones y varias más que se escapan, es que hoy millones de mujeres se manifestaron para que, por ejemplo, en Colombia no sigamos narrando cifras de horror. En promedio, 51 mujeres en el país son víctimas de violencia sexual diariamente. El 78% de estos casos ocurren en sus propios hogares. Una estela grande de impunidad sobre estos casos de violencia contra la mujer que parecen muchas veces quedar en el olvido. Valentina, ¿cuáles son esos escenarios donde más se vulnera, se violenta a la mujer, se agrede a la mujer? Bueno, hay una consigna dentro del feminismo que es lo personal es político, pero muchas veces no se entiende qué es lo personal y lo personal nace en la casa. Entonces, el primer escenario donde las mujeres somos violentadas es en el hogar, bien sea por los roles de cuidado que nos ha generado, bien sea porque estábamos con un hombre agresor, que ya lo vimos ahorita con el caso de esta mujer, y lo que no se ve. Entonces está el acoso callejero, que es algo estructural que todas las mujeres en nuestra vida hemos pasado y que no se tiene en cuenta ni siquiera para plantearse qué vamos a hacer desde una política pública, desde cómo vamos a cambiar culturalmente el tema del acoso callejero. El piropo. El piropo y el acoso callejero, el hecho de que con una mirada tú seas capaz de violentar a una mujer o con un buenos días, porque sabemos la connotación que tiene ese buenos días. Eso es violento y eso es algo que muchas personas aún no quieren entender, que nosotras no queremos que eso pase. Ahora también recibimos un montón de violencia en nuestros ejercicios profesionales y eso me parece horrible porque no solo entran a denigrarlo a uno como, ay no, pero tú no te debes dedicar a eso porque es que tú eres muy sensible. A mí me pasa, yo me dedico al derecho penal y me encanta y lo he hecho desde hace mucho tiempo. Y siempre es muy duro cuando me encuentro con compañeros hombres que me dicen, ah, pero tú solo te debes dedicar a esos temas de violencia sexual y esos temas de mujeres. Y es como, venga, a ver, una cosa, y es que la violencia sexual no es un tema de mujeres, porque los agresores son los hombres. Y otra cosa es que yo tengo todas mis capacidades de llevar un caso por cualquier delito, porque es que estoy igualmente preparada. Y el tema, claro, tengo una afinidad por los temas que requieran enfoque de género, porque me gusta, porque es mi vocación, porque me he dedicado a representar judicialmente a víctimas, en este caso principalmente de feminicidio. Sin embargo, sí es muy duro y sí es muy complejo ver cómo constantemente jueces, fiscales, defensores nos están diciendo todo el tiempo, es que ustedes no saben lo que están haciendo, ustedes son feministas, no abogadas, y es como, venga, no señor. Así no funcionan las cosas y sí me parece muy importante que también desde ese ámbito de nuestro día a día, me imagino que como periodista también te pasa todo el tiempo, es muy duro estar recibiendo constantemente desacreditación de tu trabajo, que puede ser igual de riguroso, igual de soportado al de un hombre. Sin embargo, tú te tienes que esforzar del doble para que te den visibilidad, para que no te roben las ideas, para que te respeten como profesional, así tengas exactamente las mismas capacidades. Mira, hay algo de todo lo que usted, yo me emociono, yo quiero como tener más tiempo para hablar, pero como sé que es breve, yo debo decir algo y es dos cosas a las que hay que tenerle mucho cuidado y es no familiarizar el tema. Es decir, cuando decimos en el hogar, y yo entiendo a Valentina y acojo su idea, quiero aclararle a los televidentes y a las televidentes, no quiere decir el tema de, es que machismo se escribe con M de mamá, no quiere decir que no vamos al tema de volver femenino la provocación de la violencia. Eso hay que tener cuidado con esa narrativa,
porque no queremos decir que es en el hogar y ya, cuando está la publicidad, la música, cuando está incluso la academia, porque todos y todas, yo tengo amigas, María Isabel Urrutia se dedica ahora y dice, prefiero que antes de que aprendan a subir pesas, se aprendan a defender, que a una niña de 13 años no le digan, o de 12 años, vas a Perú, a Panamericano o a tal país, si dejas que te toque el entrenador, porque así estamos, a ese nivel. Entonces, así como necesitamos que cuando ingresen las diversidades sexuales, los hombres, las mujeres, a trabajar temas de reivindicación de derechos, porque todas tenemos constantemente que reeducarnos, todas tenemos constantemente que reinventarnos, porque todas venimos con unas recetas cargadísimas de imaginarios sociales. Entonces, ¿cómo hacer para que cada vez que un hombre o algo ingresa, no sea por un tema de campaña política, por un tema de acomodación, como lo hizo este senador que está en una campaña presidencial y que además es ridículo cuando se copia fuera de contexto una campaña? Una campaña no es lo mismo en La Guajira que en Bogotá y no es lo mismo en Estados Unidos que en Colombia. Entonces, si no sabemos eso, por lo menos asesorarnos, pero también hacer un proceso subjetivo de limpieza. Al feminismo ni a ninguna causa se puede entrar con cargas. Se tiene que entrar con la convicción de que es una causa reivindicadora de derechos, no revictimizantes. Entonces, ojo, aquí no vamos a tener también, cuando un futbolista es súper bueno, hoy salió el papá, pero si se desvía y toma trago, la mamá lo malcrió. Entonces tenemos que dejar de volver femenino la culpa de la violencia. Yo creo que de ahí parte todo y es la deconstrucción de los imaginarios sociales. Estamos en Zona Franca hablando de violencia, de la no violencia contra la mujer, que en el mundo deja 137 mujeres por día asesinadas por miembros de su familia según ONU Mujeres. Aquí en Zona Franca nos sumamos, yo me uno a esta conmemoración de la eliminación de la no violencia contra la mujer. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, gracias por continuar conectados con nosotros. Estamos hablando de mujeres, esta noche una noche especial, una mesa repleta de mujeres hablando y reivindicando los derechos de las mujeres. 2,7 mujeres que son asesinadas en el país diarios. Estamos hablando, Fabrina, hace unos instantes antes del corte comercial, es del piropo. ¿El piropo es aceptado en ninguna condición o tiene algún matiz donde pueda ser aceptado, digamos, hacia la mujer? Mira, el piropo sexista o el acoso callejero es violencia sexual, así de sencillo, eso no hay que ponerle otra cosa. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿y el acuerdo, digamos, entre pareja o entre familia? Hay unos acuerdos distintos, que son afectivos, de respeto, pero el tema de que tú pases por un parque y te digan, si así eres en raya, ¿cómo serás en bola? Que tú tengas, ¿cuántas mujeres que me están escuchando han tenido que dejar de pasar por una cuadra porque hay una construcción? Han tenido que cambiar sus rutas para ir al trabajo porque la manosearon, porque la nalguearon, porque le dijeron algo que le invadía. Entonces, el piropo es violencia sexual. Aparte del acuerdo que haya con tu esposo, con tu amigo, con tu familiar, es otra cosa. Pero si una mujer, son acuerdos. Pero digo, si una mujer que además es muy cierto cuántas mujeres habrán tenido que dejar de pasar por una cuadra para evitar el molesto piropo, pero si una mujer no entiende el cómo estás de linda, qué linda minifalda como un piropo, es libertad de la persona, de la mujer, aceptar o no eso como un acoso sexual, como un delito hacia ella. Es que es violencia sexual, así como lo estás planteando, es violencia sexual. Claro. Y claro, dirán, la feminista exagerada, Dios mío, ella no... Sí, se lo pregunto por eso, porque digamos, desde la otra orilla, los que no son feministas dicen todo lo maximizan, todo lo exageran. Mira, muchas de las personas, te lo voy a poner así, muchas de las personas que están en audiencia por abuso sexual o acceso carnal violento dicen, es que yo como le eché un piropo y yo creí que me lo aceptaba, y de ahí el piropo va incrementándose. Entonces yo creí que era que le gustaba y ya. Entonces del piropo para adelante, no para atrás. Eso es así de claro. Yo entiendo que muchas personas dicen, incluso mujeres dicen, es que a mí me hace falta el piropo, yo no necesito el piropo. O muchos hombres dicen, es un halago que le hacemos, es un favor, es violencia sexual. O sea, yo, Fabrina Costa, lo tomo como violencia sexual. ¿Por qué? Porque es el punto de partida a otras cosas. Mariana hablaba hace unos instantes de la violencia en las redes sociales, estamos hablando del piropo como acoso callejero, que es violencia sexual, y otra nueva forma de violencia se metió en esa discusión recientemente, Valentina, la vicepresidenta muy molesta con una canción de J Balvin, que es un artista internacional, reproduciendo una letra que no salió bien.
Bueno, con J Balvin y la canción, digamos que está en controversia, primero porque también hay una mujer en la canción que canta y que se supone que fue quien la compuso. Entonces estaba en la mesa sobre hablar la mujer desde su sexualidad y su autonomía para decidir sobre su cuerpo y a la vez en la producción como tal del video, que realmente es muy violento. Racista. Entonces, exacto. Siento, aparte de racista, es misógino, porque entonces pongo a dos mujeres afros como perras encadenadas. Eso es rotundamente indignante, y el hecho de que sea mujeres afro revictimiza aún más a la comunidad y además encarece un poco la misoginia que tiene, o sea, la persona que de algún modo dijo, hagamos esta idea, es fantástica. Creo que le salió completamente mal su idea porque no refleja realmente qué quería decir y la autonomía que tiene la mujer sexual que quería connotar la compositora, sino que al contrario es encadenarse de nuevo como al poder masculino de tú no decides, yo decido por ti. A mí hay algo que me impresiona y es que no solo pasó por una persona, debió haber pasado por mucha gente que creyó sistemáticamente que era una buena idea presentar semejante video tan espantoso, porque es que no hay otra forma de describirlo. Y digamos, un poco retomando lo que ustedes estaban diciendo, que yo no me considere víctima no quiere decir que no sea victimizante lo que me están haciendo. Entonces, claro, uno puede salir y decir que yo libremente acepto que me digan que soy una perra. Estamos hablando del piropo y de la canción, donde si yo libremente digo no me considero víctima, es aceptable, pero... Exacto, pero el problema es que a la gente no le explican que los derechos humanos no son renunciables, no son alienables, no se puede sencillamente decir hoy un día, quiero que me insulten porque a mí no me afecta. No, señora. Puede que a ti no te afecte, a ti como persona, como individuo no te afecte, sin embargo también tenemos que entender que esta ya es una cuestión social. Entonces, si a mí, Mariana, no me afecta que me digan perra y me pongan a ladrar en un video, está bien y es efectivamente tu derecho, sin embargo tienes que entender que eso no deja de hacer que esa conducta sea violenta, sea misógina y sea reprochable socialmente. Entonces, claro, y vendrán muchas cosas, siempre ponen el libre desarrollo de la personalidad como una excusa para violentar a las mujeres cuando es todo lo contrario. Si nosotras queremos un libre desarrollo de la personalidad, tiene que ser desde el hecho de que estemos construyendo una sociedad donde efectivamente podamos tener una vida libre de violencias. Entonces, es muy complejo, claro, siempre va a estar esa tensión de derechos, de mi autonomía, de mi derecho, por ejemplo, a empoderarme sexualmente, pero también hay que entender que muchas veces este discurso de empoderamiento sexual resulta siendo otra herramienta del patriarcado, otra herramienta para hacernos nuevamente sumisas de otra forma, para nuevamente hacernos creer que desde nuestra sexualidad, entre comillas, libre, pero absolutamente sesgada, porque seguimos cumpliendo con esos roles sexuales que nos está atribuyendo el patriarcado, estamos cumpliendo, estamos siendo libres, cuando realmente en últimas terminamos nuevamente cayendo en ese círculo, cayendo en esa reproducción de estereotipos de género y pues en últimas afectando también a nuestras compañeras. Puede que a mí no me duela, puede que yo considere que sea, no, pues, tan encantador el muchacho que me dijo que soy una perra. Pero para muchas mujeres, en especial en este contexto de este video donde se reproducía tanta violencia machista y tanta violencia racista, esto no es una cuestión de que yo libremente elija ser violentada o no me parezca que sea violencia. Es violencia y no está sujeto a debate. Vale, Mariana, hay algo que tú mencionas y yo sí quiero cerrar con eso, es la normalización de las violencias. La gente cuando nos escucha, lastimosamente tiene que pasar algo delicado. Mucha gente a mí se acercaba y ha dicho, eso no es nada, que tanto es un piropo. Ay, ustedes sí alarman, ay, pero tú te pones de mayéutica en tus columnas y en tus libros. Pero resulta que luego pasa con un familiar, pasa con un amigo, pasa con el cercano. Y entonces dicen, ah, no, ya entendí. Lastimosamente tiene que pasar eso. ¿Por qué? Porque la normalización de la violencia nos lleva a considerar que un grito no es nada. O que la señora diga, no, él me pega, pero una vez al mes.
Antes era 2, ahora es una vez. Y no es nada. Ah, no, él a veces, él me ha gritado toda la vida, no me deja manejar el sueldo, el tipo de violencia patriarcal, pero él jamás me ha tocado. No, yo soy la catedral, las demás las capillas. Y esas narrativas son de la negación, lo repito, de las mujeres desde antes de nacer. Nos dicen que tenemos que ser perfectas y no reales. Nos dicen que tenemos que ser buenas, conciliadoras con todo, con lo que sea, para sobrellevar desde ser esposas, hijas, o el rol ¿Cómo que se rompen, considere. Fabrina? Escuchábamos hace unos instantes a Leili Vanegas, que fue la señora condenada por supuestamente pegarle a su pareja, y ella hablaba de los ciclos de violencia, esos ciclos de violencia que vienen incluso desde la barriga. ¿Cómo se rompen esos ciclos? ¿Cómo se rompen esas líneas invisibles muchas veces de violencia? Mira, esto es una respuesta, yo como psicóloga te diré que cada caso, aquí no se puede dar una receta completa y una respuesta absoluta. ¿Por qué? Sí habrán formas. Lo primero es desnormalizar la cultura, comenzar desde las narrativas desde antes de nacer, o sea, no darle potestad al hombre de nacer para maltratar a las mujeres y a las mujeres de recibir violencia. Pero también yo creo que lo que decía Mariana y lo que decía Valentina, la producción de los publicistas, la música, la industria en general, porque es que uno dice, el boomerang fue ahorita J Balvin, pero yo, por ejemplo, con la organización Eva Yanes, nosotras lideramos un foro que se llama La Mujer en la Música y la Mujer en el Vallenato, y también pasa. Entonces, machista no es el vallenato, machista no es el reggaetón, machistas son quienes los componen y los consumimos. Es decir, ¿cuántas veces se reproduce? Porque el publicista o el productor de ese video dijo, esto va a ser la machera, porque hay una humanidad que consume eso, y que además llevan a premios Grammys y todo eso. Si no hubiese esa humanidad, o sea, que perra es la industria y perro es el machismo y nosotros detrás de ese machismo. Es decir, toda la humanidad consume ese tipo de cosas. ¿Por qué para un antigripal hay que poner una modelo desnuda? No se entiende. Es que no entiendo. Un antigripal vendido por una mujer desnuda. ¿Qué sana el antigripal o la erotización del cuerpo femenino? Entonces, esto es un tema de mucha profundidad, por eso te digo, la respuesta no te la podría dar concreta diciendo 1 más 1 es 2, pero sí con ese tipo de cosas, conmemorando este día, en el uso adecuado de las redes sociales, en este tipo de programas, en organizaciones como las que ellas lideran y yo lidero, o sea, así es que se va rompiendo. Aunque uno diga, uy, no se puede, pero que al final, por ejemplo, un testimonio de un hombre guajiro, sé que es guajira también, que me dijo, mi hija me pidió a los 9 años de niño Dios de aguinaldo un acordeón, y yo le dije que no iba a ser marimacho, pero ahora como veo a María Sileno Valle, acordeonera villanuevera, tocando y es femenina, ¿tengo tiempo de regalarle el acordeón? Sí, y la niña toca hace 5 años acordeón. Esa vida rescatada, ese talento rescatado en un foro de nosotros ya nos da esperanza, y esto se cambia es así. Los cambios en torno a la violencia, la no violencia contra la mujer. Estamos en Zona Franca hablando de violencia, hablando de comunicación, de lenguaje y de cómo darle un vuelco, un giro total a estas cifras dolorosas. Cerca de 243 feminicidios en lo que va de este 2021. 2021 negro y trágico para las mujeres. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de mujeres, hablando de la eliminación de la no violencia contra la mujer. Mariana, están escribiendo en redes sociales a propósito de la conversación antes del break que las mujeres son las que más consumen J Balvin, la música de J Balvin y Bad Bunny. Bueno, digamos que esto de los hombres son los que más consumen, las mujeres son las que en últimas nunca vamos a tener certeza, yo no sé, yo no conozco cifras, pero sí, es cierto, efectivamente nosotras las mujeres consumimos reggaetón, consumimos champeta, es que hay violencia en todas partes. Había violencia en la salsa de los años 70 que narraba historias de hombres de 50 años que estaban enamorados de muchachitas de 13 y de eso no se hablaba en ese momento. Que esté mal no quiere decir que de un día para otro sencillamente decidamos que no vamos a volver a escuchar reggaetón, que no vamos a volver a salir de fiesta, que no vamos a bailar de cierta forma, porque también es pues absolutamente imposible. Lo que sí es importante es que desde nuestra experiencia como hombres, como mujeres que consumen contenido de todo tipo en redes sociales, en medios de comunicación, de la música, del teatro, del cine, empecemos a hacer conciencia. Tener la posibilidad de hablar en estos espacios, de sentarnos nosotras 4 a esta hora, que ustedes nos puedan estar escuchando, ya es un primer paso.
claro, falta mucho para que todos decidamos un día sencillamente empezar a escuchar una música 100% sana, entre comillas, 100% no machista, porque es muy complicado, porque falta mucho. Sin embargo, para conseguir precisamente que se produzca esa música y que se pueda compartir esa música entre un montón de personas en una fiesta, pues falta todavía mucho por seguir. Desde la Fundación nosotras tenemos, o bueno, no nosotras, yo he aprendido de mi jefa, una teoría que es muy especial y es la teoría de darle la vuelta al iceberg. Cuando nosotras nos presentan la violencia contra la mujer, siempre ponen el feminicidio como la punta del iceberg, como lo más grave, como el cúmulo de todas las violencias. Entonces, primero te habla feo, segundo te cela, tercero te pega, cuarto te mata. Y eso desconoce profundamente que las dinámicas de violencia contra la mujer vienen de muchos espacios, como por ejemplo la música. Entonces, claro, de hecho me parece un poco violento incluso que estén diciendo que somos las mujeres las que escuchamos más reggaetón, porque entonces me están atribuyendo a mí haber sido víctima en algún punto porque escucho J Balvin. Entonces eso me parece bien complicado y también nos hace repensarnos un poco qué estamos entendiendo por violencia y por qué nuevamente, por qué siempre estamos atribuyéndole la responsabilidad a las víctimas. Es una discusión muy interesante alrededor de eso, Fabrina. Hoy tenemos que nos acompaña esta pequeña mano haciendo alusión a Yo Me Uno sobre esta campaña, y con todo el respeto quiero preguntarle esta conmemoración si está ayudando a concientizar, si está ayudando a frenar las cifras de violencia contra la mujer, si esto ayuda, sirve de algo. Mi respuesta es sí. Yo he aprendido de una de mis maestras, que es Florence Toma, y es un poco, después de ella estar 54 años en el feminismo, dice: hay cosas que valen la pena y aún las que creemos que no valen la pena, valen la pena. Es decir, estas conmemoraciones tienen y cobran sentido en la medida que mujeres y hombres nos sensibilicemos en la historia de por qué se conmemoran. Ahora, alguien me preguntaba, y tenemos que estar agradecidas toda la vida con las ancestras que abrieron puertas para que usted esté aquí sentada como periodista, para que tengamos derecho al trabajo, tengamos derecho a la educación. Sí, claro, es que hay que reconocer que no estuviéramos acá. Ahora, no tienes que ser feminista para defender una causa. Tú puedes decir, no soy feminista, pero defender tus derechos, y no tiene que ser un tema satanizado. O sea, sí vale la pena conmemorarlo, sí vale la pena cada día que se visibiliza la violencia, pero además que se hace pedagogía. En Evas y Adanes siempre manejamos una narrativa y una construcción social desde la prevención, es decir, desde qué se hace antes de, ¿sí? Desde educarnos, reeducarnos desde la perspectiva de género. Y de hecho tenemos 5 proyectos literarios, uno de ellos es este, no sé si Mujeres sin receta más allá de los mitos, prologado también por Florence, y orientado, digamos, en 5 ejes: la sororidad, la participación política, el cuerpo de las mujeres, el marco de los derechos y todo lo que implica los derechos sexuales y reproductivos. Eso es lo que buscamos acá, y es un poco, sí, somos víctimas, claro. Quien no haya sido víctima es porque se lo niega. Somos víctimas en cualquier momento de violencia basada en género. Pero remato con algo: si no seguimos en esto de hacer valer el 25 de noviembre, el 8 de marzo, cada causa, cada organización, no, nos vamos a dar por vencido, y el patriarcado va a seguir arropado y sentado riéndose de nosotros. Esto pasa, María Camila, como la gota de agua. Cae en la piedra, pareciera no hacer nada, pero en algún momento la hunde. Creemos que las causas feministas en algún momento son esa gota de agua para la piedra. Valentina, lastimosamente nos quedan pocos minutos, segundos para terminar esta conversación. Bueno, yo quiero recoger algo, y es que, por ejemplo, cuando hablábamos del acoso, a mí se me vino a la cabeza de que sí, todas hemos sufrido, pero todo el tema de roles y estereotipos ha hecho que muchas chicas se sientan mal porque no han recibido piropos, y eso, por ejemplo, es algo que a mí me queda retumbando en la cabeza, porque yo digo, como para sentirnos lindas, para poder de alguna manera salirnos de los estereotipos construidos frente a nuestros cuerpos, entonces necesitamos ser acosadas en la calle, y creo que eso es algo que quería mencionar hace un tiempo, y creo que este es el momento para hacerlo. Ahora, la pregunta de si vale la pena como tal conmemorar este día, es importante reconocer de que los cambios no son inmediatos, y que todo el recorrido precisamente que estaba mencionando, pues de algún modo hace que estemos en este punto para poder transformar
transformar desde el lenguaje, transformar desde muchos espacios. Valentina Enciso, un gusto tenerla acá esta noche. Gracias. Fabrina Costa, querida amiga, un placer tenerla acá sentada. Gracias, siempre con gusto estaré acá. Mariana, un placer. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias. El gusto es nuestro tenerlas acá esta noche especial de mujeres en Zona Franca, hablando de mujeres, hablando de derecho y reivindicación de los derechos de las mujeres. Feliz resto de noche, gracias por la compañía, que descanse.